Buenas a todos. El Barça descuadró al Sevilla con un 3-5-2, o mejor dicho, con un 3-6-1. ¿Pero puede servir este sistema para siempre? Mi respuesta es no. ¡Empezamos! Bien, como siempre, empezamos situando en la pizarra la propuesta del Barça al sistema con el cual sorprendió al Sevilla. Buena lectura aquí de entrada en el planteamiento e incapacidad del Sevilla para contrarrestarlo. Como decimos, el Barça salió con un 3-5-2, 3 centrales, 2 carriles, 3 jugadores por dentro, 2 futbolistas, Messi y un acompañante, en este caso Dembélé. Luego hablaremos de Dembélé, me parece clave. Pero, como decimos, 3 centrales de mucho perfil. Y aquí Busquets, De Jong y la posición de Pedri, un poco entre líneas y un poco deambulando por todo este ancho del campo y adaptándose o haciendo los movimientos contrarios a los que hacía Messi. ¿Por qué funcionó ante el Sevilla? ¿Por qué descuadró de tal manera al equipo de Lopetegui? ¿Y por qué creo que no puede ser una solución para siempre? Básicamente por 2 motivos. En primer lugar, con balón. Con balón descuadró la posible presión alta del Sevilla. El hecho es que el Sevilla apretó durante 10 minutos y cuando vio que el Barça tenía superioridad y que podía salir bien por fuera, que podía salir bien por dentro y que tenía superioridad 3+2, dejó de apretar y volcó el bloque a una zona media, con lo cual el Barça no sufrió, sino todo lo contrario en el inicio de balón. Pero como decimos, 2 claves por encima del resto para mí. La primera la encontramos aquí, en Ousmane Dembélé, en esta segunda pieza, en este acompañante de Leo Messi. Habíamos visto esta propuesta en el Barça antes y en otras ocasiones, pero siempre a Messi lo había acompañado Griezmann, incluso Braithwaite, otros perfiles. El perfil de Ousmane Dembélé, esta vez no por fuera, sino por dentro, me pareció clave. ¿Por qué? Porque el rival, porque el contrario, es un equipo que quiere proponer en campo contrario, que pone la línea defensiva adelante, porque quiere proponer, pero es que además este triángulo, y especialmente los 2 centrales, Koundé, Diego Carlos, son jugadores rápidos, son defensas rápidos, se sienten fuertes y dejan ese espacio. Y eso fue clave, porque el 3-5-2 es un sistema que acumula mucha gente dentro, que da mucho control, tiende a dar mucho control y más si son equipos de calidad como el Barça, pero que resta profundidad, tiende a no tener profundidad. Con la inclusión de Ousmane Dembélé justo aquí, creo que fue la clave para que este sistema tuviera control y a la vez tuviera ese pico de profundidad, que sí es cierto, muy condicionado por la propuesta del Sevilla, por el plan de partido del Sevilla, por la propuesta que siempre tiene este equipo, pero que fue absolutamente clave. La mejor demostración, el mejor ejemplo, el gol, el primer gol, el 0-1 llega en una recuperación no muy alta del Barça en esta zona, contacta rápidamente con Messi y aquí carrera de Ousmane Dembélé hacia el pase de Messi, carrera que gana a Koundé, cosa que no es fácil, para acabar cruzando. Un gol que puso de cara todo lo que es el partido. Pero primer elemento clave, situar a alguien que dé profundidad cuando el rival quiere proponer, clave. Y además, si el asistente es Messi, me parece absolutamente determinante. Hemos hablado de la salida, pero otra cosa que destacó Koeman, la presión. La presión fue buena, no fue extraordinaria, pero fue buena, y no tanto por el sistema, sino por una buena, clara y equilibrada distribución de los espacios, especialmente por el factor de Messi. Jugar así, no tanto por sistema, sino el reparto de roles fue muy adecuado para que pudiéramos ver un Messi muy enchufado y un Messi donde las distancias para la presión fueran tan cortas que realmente las hiciera con cierta continuidad. Messi con un central, el acompañante que decimos con el otro central y luego los 2 elementos de banda, aquí cerrando la banda. ¿Qué pasa normalmente en el Barça? Que o no está esta distribución o ese segundo jugador tiene que ser uno de los del medio para saltar y el Barça o no se atreve o no tiene esa mecánica para hacerlo. Ante el Sevilla funcionó 4 y aquí presión a pares. Las irrupciones de Fernando del pivote aquí respondían, como habían 3 en el medio del campo, también a hombre, con lo cual el Sevilla se vio ahogado a tener que salir en largo, a utilizar el portero, a Bonu, pero no le funcionó y aquí el Barça consiguió recuperar. La clave, no tanto por el sistema, sino las distancias cortas, porque no había cambio de chip, donde acababas jugada, luego presionabas, donde presionabas, empezabas la jugada de ataque.
unas distancias más cortas que favorecieron la presión. Dicho esto, son unos condicionantes que dependen mucho de la propuesta rival, y eso es por lo que creo que no puede ser un sistema adecuado, por ejemplo, para llevar la manija. Por ejemplo, la Vuelta ante el Sevilla, donde tendrás que tener el dominio, realmente no van a haber esos espacios para jugar con este segundo elemento en la profundidad. La propuesta deberá ser otra, o creo que sería más adecuada otra. Ante rivales que repliegan, ante rivales que ceden la iniciativa, ese sistema puede tener grietas. Ante rivales que proponen en campo rival, puede ser una buena alternativa.